Lo que vais a leer a continuación es un hecho que ocurre cada Navidad, en un pueblo cuyo nombre es Cardedeu, que está situado en Cataluña, España. Es un hecho bastante confuso, bastante misterioso. Un hecho que la policía todavía está investigando sin saber qué ocurre exactamente. Pobres niños, aquellos que duermen esperando el regalo que siempre desearon en Navidad, pensando que Santa Claus les traerá algo. Impacientes por abrir los regalos que estarían colocados bajo el árbol de Navidad, curiosamente adornado. En las pasadas Navidades murieron muchos niños de entre 8 y 12 años. Al parecer, fueron brutalmente asesinados. Algunos tenían los ojos completamente triturados, otros estaban despedazados y otros estaban decapitados y colgados por los brazos. Solo encontraron un cadáver que, por como estaba, parecía estar intacto. Pero sin embargo, cuando los forenses comprobaron el estado de su cuerpo, se dieron cuenta que carecía de todos los órganos. La única relación que encontraron en todos los asesinatos ocurridos fue una caja de regalo vacía. Era totalmente negra y tenía lazos rojos. La caja estaba abierta. Era extraño, pues. Toda la habitación estaba llena de sangre con todos los muebles destrozados, pero la caja de regalo estaba totalmente limpia. Ni una sola gota de sangre se podía ver ahí. La policía la examinó a fondo. El diseño era normal y estaba fabricada de cartón. Pero ¿qué relación guardaba respecto a los asesinatos? Porque esa caja siempre estaba presente. ¿Y quién o qué hacía todo aquello? Después de 3 Navidades seguidas, la policía decidió que estaban tardando en poner cámaras de seguridad en las casas, sobre todo en las habitaciones de los niños. En un caluroso día de verano decidieron hacerlo. Los niños, sin embargo, estaban incómodos. Sabían que alguien les estaba observando detrás de aquellas cámaras que, a muchos, comenzaron a parecerles intimidantes. Pero era una medida de seguridad tomada para ver qué ocurría, y como era de esperar, no ocurrió nada hasta la noche de Navidad. La luna, hermosa como era, se veía en un cielo cuya iluminación eran las estrellas, solitaria, sin ninguna nube que la acompañase. Hacía mucho que no nevaba en el pequeño pueblo de Cardedeu, pero eso no le quitaba la hermosura que tenía, aquellas montañas que se alzaban, como si fuesen una muralla que rodeaba el pueblecito, esas calles limpias y con edificios y casas y aquellos hermosos parques que le marcaron la infancia a muchos. Se mostraban, aquella noche, fríos y solitarios, las calles estaban desiertas. Entonces, muchas cámaras de seguridad de casas diferentes captaron algo que, más tarde, resultó ser terrorífico. En la habitación, los niños que estaban dormidos se levantaron de repente. Algunos dieron un alarido horrible, como si acabaran de despertarse de una pesadilla, y algunos hasta se cayeron de la cama y corrieron fuera de la habitación. Todos se escondieron, en sus respectivas casas, en algún lugar que otro. Algunos se escondían debajo de una mesa, otros detrás del sofá, y miraban alrededor, girando bruscamente la cabeza, como si alguien les estuviese persiguiendo. De verdad estaba alguien ahí, pues los niños comenzaron a volverse paranoicos por las cámaras. Las cámaras de seguridad también estaban colocadas dentro de la habitación en la que hacía el árbol de Navidad, con un montón de regalos de diferentes tamaños, y de repente, todas las cámaras mostraron a los niños dirigiéndose hacia ahí. Era como si se olvidasen que alguien o algo les estaba persiguiendo, como si el peligro ya hubiese pasado, pero ya no parecían alterados. No tenían ninguna expresión en el rostro, era como si estuviesen hipnotizados. Se pararon justo delante del árbol de Navidad durante unos cuantos segundos, después se agacharon y recogieron algo. Y fue entonces cuando las personas que estaban vigilando a través de las cámaras supieron que era el regalo misterioso. Contactaron de inmediato con la policía, les informaron lo más rápido que pudieron que las cosas estaban a punto de ponerse feas. Mientras la policía estaba en camino, las cámaras de seguridad comenzaron a funcionar mal, pero, igualmente, los vigilantes dedujeron que los niños se habían dirigido a su habitación. Entonces, poco a poco, el video de las cámaras se pixeleó totalmente y se escuchaba un ruido blanco. Estaba claro que estaba ocurriendo algo extraño. Ninguna de las colocadas funcionaba. Los mozos de escuadra, la policía catalana, llegaron demasiado tarde en muchas de esas casas y solo consiguieron llegar pronto, entre comillas, en 2. Echaron la puerta abajo porque nadie contestaba, y súbitamente comenzaron a buscar la habitación de los niños. Y claro, mientras lo hacían, también encontraron la habitación de los padres. Ellos estaban con los ojos abiertos, tumbados boca arriba. Estaban vivos, pero no respondían. Respiraban, pero no movían ni un solo músculo. Era como si estuviesen inconscientes con los ojos abiertos. Mientras tanto, la división de los mozos que habían ido a encontrar la habitación de los niños, al romper la puerta, vieron un horror con sus propios ojos. Del regalo misterioso salían unos brazos negros extremadamente largos, mientras una aura púrpura los rodeaba. Tenían unas garras enormes que tenían agarrados a los niños por la garganta. Entonces los mozos comenzaron a disparar aquellas extremidades monstruosas, pero los disparos eran todos en vano. Las balas solo los atravesaban, sin que esos brazos inmutasen. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que la policía, sin querer, disparó a los niños, pensando que disparaban a los brazos. Los niños murieron, esta vez porque fue la policía quien los mató.
Y entonces todos empezaron a verlo todo distorsionado, y en medio de la confusión, se volvieron locos, y pensaron que estaban rodeados de una abominación que quería acabar con sus vidas, así que comenzaron a matarse entre ellos. Qué irónico, ¿verdad? Aquellos que vinieron a salvarle la vida a las pequeñas criaturas inocentes, terminaron al final, matándolas, y también se mataron entre ellos. El único superviviente se suicidó días después. A él lo pusieron en una habitación alcochada, atándole los brazos, pero días después lo encontraron muerto, y de acuerdo al informe de autopsia, tenía un corte profundo en la vena de su brazo izquierdo. ¿Cómo actuarías vosotros al encontraros esos regalos y al saber qué es lo que contienen? Y lo que es más importante, ¿celebraríais la Navidad sabiendo que no os podéis defender por vosotros mismos de ellos? Bueno, ya veremos quién se ha muerto el 25 de diciembre de este mismo año. Y entonces, antes de darte cuenta, llega el momento en que tu cuerpo debe tomar un descanso, porque estás exhausto, agotado, y caminas sin dirección a tu descanso, que se encuentra en tu habitación. Estás recostado a la espera de poder sumirse en un sueño profundo, sin embargo algo te tiene intranquilo. Tratas de dormir, pero te sientes observado, intentas encontrar ese punto en el que la mirada se centra. Pero por más que intentas llegar al punto, no logras conseguirlo. La desesperación empieza a dominar. El sudor comienza a escurrirse por tu frente, hasta caer a un costado de tus hombros. La sensación de ser observado parece intensificarse cada vez más. De pronto una brisa que parece haber salido de la nada hace bailar suavemente las delgadas cortinas que cuelgan frente a ti. Cierras los ojos con fuerza esperando que el sueño comience a invadir tu perturbada mente. Sin embargo, él está muy lejos de poder llegar. Te ocultas bajo las sábanas e intentas convencerte una y otra vez de que nada está pasando, que solo es una sugestión provocada por tu cabeza, que estás a salvo y que nada de lo que estás sintiendo es real. Y cuando al fin crees que todo se ha terminado, las cortinas comienzan a agitarse de tal manera en la que parecieran estar a un punto de abandonar las gruesas maderas que las sostienen. El sonido tan fuerte que provoca el vidrio del armario al romperse te hace mover repentina y bruscamente. En ese momento solo te queda correr lejos de aquel atroz escenario. Ni siquiera sabes cómo, pero has saltado de la cama lo más rápido que has podido. Aquella sensación de ser observado no se desvanece. Sin embargo, solo sigues corriendo hasta llegar a la habitación de tus padres. Golpeas la puerta con fuerza, repetidas veces sin recibir respuesta. Sin embargo, no piensas en rendirte. Continúas golpeando hasta que al fin la puerta cede y abre por sí sola. Con una sensación de alivio te diriges hacia tus padres como un pequeño niño asustado por una historia de miedo. Sin embargo, al acercarte te das cuenta de que ellos no están ahí. Tus pupilas parecieran latir tan fuerte como lo hace tu corazón, y él está cada vez más cerca. Comienzas a correr por toda la casa e intentas encontrar la salida. Solo piensas en dejar de sentir que te siguen, que te observan. La desesperación por salir te domina incontrolablemente. La inquietante mirada parece estar detrás de ti, y solo caminas intentando buscar la salida. Pero por más que caminas, pareciese que estás en un lugar vacío. En tu camino no hay ninguna señal de algún mueble, o alguna sólida pared, solo oscuridad. Y entonces una risa tan tenue, pero distinguible, parece sonar a un costado de tu oreja. Parece moverse tan bruscamente que pronto comenzarás a lastimarte y pequeñas heridas se formarán en tu delicada piel. Te seguía y habías intentado escapar. Sin embargo, ya no hay más salidas. No hay dónde escapar, y es entonces cuando entre la oscuridad se deja apreciar. Solo lo observas y sonríes, hasta que sus brazos se entrelazan. ¿Ustedes creen en los demonios? ¿No? ¿Creen en los hombres lobo? Pues esto me sucedió a mí, y solo una persona me ha creído. Soy un estudiante de colegio, tengo 19 años y vivo en Caracas, Venezuela. Esto sucedió cuando yo estaba pequeño, en el 2009 o 2010. Me asusté. Me daba miedo, tengo miedo, y aún tengo la tétrica imagen de ese encuentro en la mente. Eran más o menos las 3 de la madrugada, mis padres no estaban en casa, y me desperté con un intenso dolor de cabeza. Inmediatamente me levanté a buscar algo en el botequín que me quitara el dolor. Encontré una aspirina y me la tomé enseguida. Algo adormilado regresé a mi cama, pero no podía dormir. Opté por esperar a que me agarrara el sueño, pero cuando estuve a punto de quedarme dormido, escuché un ruido aterrador que hizo que me despertase completamente. Rápidamente salí a la sala, con miedo, pero la curiosidad me ganaba. Ese ruido extraño no se detenía. Y al asomarme a la ventana pude ver algo que me hizo helar la sangre. Justamente al frente de mi casa se encontraba la figura de un perro gigante. Sus ojos eran muy raros y emitían un destello amarillo. Y hubiera seguido pensando que era un perro si a los pocos segundos no se hubiese parado y mostrado su convincente forma sobre 2 patas. Era un ser muy grande, con cuerpo de persona, pero muy fornida y completamente cubierto de pelo, con cabeza de perro, de lobo, o de lo que hubiese sido, técnicamente con cabeza de can. Su forma era el mejor estilo de las imágenes de hombre lobo que aparecen cuando buscas en Google imágenes. Al ver esto quise volver a mi habitación en ese momento, pero no me podía mover, así que continué observando.
El ser se movía con mucha agilidad en los alrededores de mi patio, que era bastante grande, pero se movía como buscando algo. Se veía que caminaba cerca de las plantas y rascaba sobre ellas. Aunque yo estaba dentro de la casa, se podían escuchar claramente los gruñidos que soltaba. Ese sonido se parecía al que hacen muchos perros cuando están con rabia. Y ese ser seguía buscando algo. De pronto se volvió a parar y comenzó a correr en círculos a una velocidad realmente increíble, que incluso la mayor parte del tiempo solo se podía ver el destello amarillo de sus ojos y se rodeaba por completo con un halo de oscuridad. Entonces se fue. Simplemente eso, se fue, corrió fuera de mi casa y se perdió entre la oscuridad de esa madrugada. Pero este suceso no termina así. Me armé de valor y no sé por qué, pero salí afuera y vi los hoyos que ese animal, entre comillas, había hecho en mi patio, en donde, por cierto, se sentía un frío anormal. Volví adentro de la casa e intenté dormir. No pude al principio, pero faltaba una hora para que amaneciera, y me quedé dormido. Al despertar salí a comprobar si eso no había sido un mal sueño, pero los hoyos en la tierra seguían ahí. Más tarde ese mismo día fui a la casa de un amigo con la intención de contarle, pero antes de hacerlo me dijo que esa madrugada él se encontraba navegando por páginas web y pudo ver una sombra parecida a lo que les acabo de contar. Te estaré esperando, no descansaré más. Tú no me agradas, pero te esperaré más, aunque en la noche te acecharé más. Cuando te pones los zapatos yo te miro y acaricio. Soy tu mejor amigo acá. Si no me haces caso, las cosas saldrán mal. Por favor, esto no es una broma. ¿Por qué no lo tomas con más seriedad? Yo te esperaré, yo te arroparé, yo te observaré y yo te mataré. Esas son las palabras inquietantes que encontré en una nota. Soy un hombre soltero, creyente en lo paranormal, aunque ateo. Muchos me dicen que cómo puedo creer en fantasmas si no soy un creyente. Pero bueno, eso no es lo que interesa, sino cómo empezó todo esto. Soy una persona normal, tengo deudas, amigos, familiares, todo lo común de una persona normal, pero últimamente algo ha estado haciendo mucho ruido debajo de mi cama. No le puse atención, pero fue un grave error. Bueno, ese mismo día en la noche me llamaron y me levanté. Cuando regresé logré ver una silueta en mi cama. Me asusté, pero pasé de ella. Pero cuando me fui a acostar, sentí que me acariciaron. Me asusté, pero no abrí los ojos. Pensé que era mi imaginación y me dormí. Sentí que algo me raspó. Me levanté y vi una forma extraña y me dijo: «Calla, no te haré daño». Me levanté, tomé mi pistola y le di 3 tiros en la cabeza. Me fui corriendo y me largué lo más rápido que pude, y me mudé. Hace poco recibí una llamada. En ella, una voz me decía: «Te encontraré. No importa cuánto me cueste, mi promesa se cumplirá». Desde ese día estoy pensando en qué hará eso. Mi esposo, llamémoslo Joe, ha sido abogado por casi 12 años. Durante los últimos 6 ha trabajado como defensor público. Sí, el Estado lo designa para representar a un criminal, o un abogado defensor, si un tercero le contrata para representar a un criminal. Se especializa y trabaja primariamente con apelaciones y así. Muchos de sus clientes son criminales convictos. Piensen lo que quieran de lo que hace para vivir, pero a mí me consta que su intención es proteger los derechos humanos y constitucionales con su trabajo. Ha pasado mucho tiempo con su último cliente durante esta fase del caso. Eso significa que ha tenido que pasar mucho tiempo en prisión. Su cliente es un criminal de alto perfil. Fue acusado un par de veces de asesinato en primer grado. Si dijera su nombre, lo reconocerían, y entonces sería sencillo deducir quién es mi esposo. Así que lo vamos a dejar así. Este tipo tiene condena de muerte y está esperando ser ejecutado por 2 asesinatos. Pero como una buena mayoría de sus clientes, mi esposo cree que este hombre es 100% inocente. Su cliente fue acusado de matar a una conocida y al hijo de su conocida. No había evidencia física del crimen y, de hecho, las autoridades nunca lograron localizar la escena del crimen. Más que algunos cabellos y 7 minúsculas gotas de sangre, la evidencia primaria usada para condenar al cliente de mi esposo era toda circunstancial, algunos emails, un par de incidentes que involucraban al acusado, una línea de tiempo hipotética establecida en base a los testimonios de algunos supuestos testigos, un registro de video de vigilancia en una gasolinería a algunas cuadras del lugar del hallazgo de los cuerpos y unas llamadas al 911 de un hombre sin identificar en la noche que la fiscalía alega que el asesinato se cometió. Datos blandos, pero si el acusado pertenece a una minoría étnica y vive en un estado pro pena de muerte, te sorprenderá saber lo poco que la fiscalía necesita para convencer a 12 personas de ejecutarlo. Para aclararlo, mi esposo no es un crédulo y está muy consciente de que la mayoría de sus clientes son, en realidad, culpables de lo que se les acusa. De hecho, esta sería la 3ª ocasión en su carrera que cree de verdad que está defendiendo a un hombre inocente. Con un asesinato de alto perfil y una apelación que probablemente terminará con la libertad de un hombre acusado injustamente, para Joe, este caso es un punto de partida para su carrera, para su vida. Ha puesto todas las fichas en esto, ha sacrificado mucho para salvar la vida y liberar a un hombre que cree inocente. Esto validaría toda la convicción que Joe tiene sobre su papel en los juzgados, y una de las razones por las que me estoy sintiendo tan ansiosa sobre lo que pasó anoche, también la principal de que no pude decirle nada.
cuando mi esposo viene de regreso de la prisión. Usualmente se va como a las 10 y le lleva más o menos una hora llegar a la casa. Me llama por teléfono, hablamos mientras maneja, y nos quedamos en la línea mientras pide algo para llevar en el camino, y luego hasta que mete el carro en el garaje. Casi nunca hablamos de trabajo, solo hablamos de asuntos normales, qué debería comprar mañana en la tienda, qué fue lo que me dijo mi hermana, por qué el estúpido césped de la casa se está secando, cosas como esas. Para mí siempre ha sido la forma que él tiene de relajarse después de un día pesado. La más de las veces, para cuando marca, ya estoy en la cama. Pero ese día había tenido un día bastante pesado en mi trabajo y tenía dolor de cabeza muy fuerte cuando llegué. Ni siquiera tuve ganas de comer nada. Me cambié de ropa y me tomé 4 pastillas de Advil con un vaso de vino. Ya sé, no hagan eso. Y entonces me acosté y encendí la tele. Me habré quedado dormida a eso de las 9, cuando el teléfono sonó. Eran casi las 11. Me despertó. La pantalla mostraba el nombre de Joe, pero sabía que era él sin siquiera verlo. Cuando dijo hola, su voz sonaba pesada, cansada, pero ya que estaba saliendo tan tarde, tenía sentido. Me preguntó si me había levantado. Mentí y le dije que no. Me dijo que sonaba soñolienta, y le contesté que él sonaba raro. Entonces cambió el tema. Por alguna razón, él quería hablar del caso. Vi las fotografías del asesinato hoy. Había tanta sangre. Joe tiene un sentido del humor muy pesado. Como ya mencioné, no había evidencia que situara al acusado en el momento del asesinato. Joe a veces bromeaba con que le preocupaba que las fotos secretas de su cliente, empapado en sangre y sosteniendo las cabezas de sus víctimas, por las marcas en los fragmentos de hueso, se especuló que las víctimas habían sido decapitadas, apareciesen en el correo del juez, así que sabe que yo sé que no hay fotografías del crimen, ni de las víctimas. Claro, a que tampoco encontraste el cuchillo, le respondí. El hacha, nadie la encontrará nunca. Rió un poco. Un poco de humor negro es lo que a veces te saca adelante cuando trabajas con criminales. ¿Qué tan lejos estás?, comencé a preguntar, pero él me interrumpió. Recuerdo con exactitud lo que me dijo, y hasta hoy no he podido sacármelo de la cabeza. ¿Sabes? El primer hachazo sobre ella, el niño intentó detener el hacha con sus manos, a medio vuelo, ¿te imaginas? Dedos pequeños de un niño, de 12 contra la cuchilla de un hacha a medio vuelo. Que se haya quedado en shock cuando se quedó sin dedos fue lo mejor, lo hizo más fácil para todos. Ninguna cabeza cae de un solo tajo. Incluso para Joe, eso estaba fuera de su liga. Nunca antes lo había escuchado hablar así, y en especial en este caso, pero no dije nada. El estrés y el cansancio pueden hacer que la gente haga y diga cosas extrañas. Supongo que Joe estaba bajo una carga de estrés muy fuerte en esos días. Había estado trabajando sin parar, así que en vez de reaccionar a lo que decía, reaccioné a lo que pensé que estaba sintiendo. Está bien, Joe, se terminará pronto. Entonces nos iremos a nuestra casa de la playa, como lo teníamos planeado. Nos pasaremos las siguientes 2 semanas recordando cómo se siente estar vivos. Compramos una casa prácticamente en ruinas junto a la playa hace unos 3 años, y la idea desde entonces era lograr pasar tiempo ahí, un día, arreglándola. Lo escuché inhalando una bocanada agria. Sentí que estaba a nada de llorar. Es un hombre inocente, Joe. Estás salvándole la vida al probarlo. Tu caso es sólido. Pensé que ayudaría. Joe no respondió en realidad, así que pensé que era un buen momento para cambiar de tema. Así que, ya terminaste hoy. No terminaré nunca, dijo agrio, pesado. Entonces escuché la puerta de la cochera abriéndose, lo que hizo que la sangre se me fuera a los pies. ¿Ya llegaste? No había forma de que hubiera llegado tan rápido, pero ya había colgado. Escuché la puerta de atrás abrirse. Cuando Joe abrió la puerta me sentí aliviada al verlo, pero seguía confundida. No se veía triste, no se veía cansado, no se veía estresado. De hecho, estaba mucho más feliz de lo que había estado hasta ese momento. Se sentó junto a mí en la orilla de la cama, y me abrazó fuerte mientras me decía que el caso había terminado. El nuevo juez no iba ni siquiera a llevarlo al juicio. En un trato que yo había cerrado esa mañana, el Estado había permitido que su cliente se declarara culpable en homicidio en 2º grado, a cambio de conmutar su condena de muerte. Considerando el tiempo de servicio y el buen comportamiento, Joe creía que estaría fuera de prisión en solo un par de semanas. Joe había ganado. Me llamaste. Traté de hilar mis ideas. Él me interrumpió. Me dijo que su celular de trabajo se había quedado sin batería. Había olvidado el cargador en la oficina. Mientras estaba aterrizando los detalles del trato, le había prestado su celular al cliente para que se entretuviera con algo. Con toda la emoción, Joe se lo había dejado y solo se había dado cuenta cuando ya era muy tarde para volver. No era problema, terminó. Lo recuperaría mañana. Luego se disculpó por no haberme llamado esa noche. Si me ves, no corras. Si te quedas te contaré mi historia. Siempre me ha gustado mirarme en los espejos. Muchos dirán que padezco de una vanidad exacerbada. Mi casa estaba rodeada de ellos. Podía ver mi reflejo todos los días.
Siempre he sido bien parecida. He mantenido devotamente un cuidado con mi cuerpo y mi piel. La belleza, si bien no lo era todo, era parte importante de mi vida. La historia que les contaré comienza el día en que murió mi mascota. El día en que Toby, mi perro, murió, fue día domingo. Recuerdo tener un fiel vínculo con mi mascota. La familia estaba reunida, mis padres y mi hermano. Enterramos a Toby en el jardín. Y mientras mi padre y mi hermano le echaban la tierra encima, yo, desconsolada, corrí a mi habitación. Era un día soleado con unas pocas nubes cubriendo el cielo. Mientras corría por el pasillo notaba mi reflejo a los costados correr conmigo. En mi cuarto, me senté sobre mi cama a llorar. Mi mascota, mi compañero, con el que había compartido 8 años de mi vida, un día amaneció tieso. Como si su cuerpo fuera tan solo una cáscara vacía. Tomé una foto mía con mi perro. La abracé con todas mis fuerzas. Apreté contra mi pecho aquella foto con todas fuerzas, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Luego, volví a mirar la foto y la dejé al costado de un espejo sobre mi velador. Uno de los tantos espejos de mi habitación. Me sentía agotado de tanto llorar, de tanto desgaste emocional. Entonces caí dormida por el cansancio. Me desperté al atardecer. Mi familia me había dejado vivir mi duelo en soledad. La habitación se encontraba en silencio, y la luz carmesí se reflejaba en mis espejos. Pronto noté algo extraño frente a mí. A los pies de mi cama, en el espejo del cuerpo completo, se podría ver un bulto negro. En mi desconcierto, este empezó a tomar forma. Era Toby, mi perro. Con alegría, miré de dónde debería provenir su reflejo, pero no encontré nada. Pronto mi dicha se convirtió en espanto. Mi cuerpo se enfrió y sentí la habitación más oscura. El reflejo de mi perro no provenía de ninguna parte. Era como si estuviera atrapado dentro del espejo. Solté un grito desesperado mientras retrocedía al respaldo de mi cama con los ojos desorbitados. El perro al otro lado del espejo comenzó a ladrar, pero sus ladridos no se escuchaban. Tan solo se veía el movimiento. Mis padres vinieron en mi socorro. Pero cuando llegaron, el perro se había ido. Ese no era mi perro. Junto con mis padres llegamos a la conclusión de que lo más probable es que no me hubiera despertado del todo y aún siguiera durmiendo cuando vi aquello, que estaba muy afectada aún por la muerte de Toby. Y así fue. No se volvió a tocar el tema. Sin embargo, esto solo fue el principio. Recuerdo que un día estaba listando mis cosas para la universidad. Luego de maquillarme, caminé por el pasillo para salir de mi casa. En mi avance, a través de los espejos, volví a ver aquello que me dejó petrificada. Frente a mí, se encontraba el reflejo de mi perro, ladrándome a mis espaldas. Mi corazón se aceleró nuevamente. El frío se coló por el pasillo. El aire se puso denso. Y reinó un insoportable silencio. Llevé mi mano a mi cara para taparme la boca horrorizada. Y entonces el horror me paralizó por completa. Entonces vi a mi reflejo, pero este no se movía. Tan solo se quedó estático mirándome. Y Toby seguía ladrando a mis espaldas. Tan solo el reflejo, pues el real seguía enterrado en el patio. Pensé estar volviéndome loca, o al menos me obligué a pensarlo, pero mi cuerpo decía lo contrario. El vacío en mi estómago, la sensación de caer en un abismo, el terror, eran señales de que estaba en peligro. El reflejo alzó una mano y llevó un dedo a su boca haciendo una señal de silencio. Y mientras reía, corrí despavoridamente hacia la salida. Naturalmente no mencioné nada. No quería que me internaran como le habían hecho con mi abuela hace unos años. Investigué sobre ello en internet, libros, en todo lo que estaba a mi alcance. Todo lo relacionado con los espejos. Resultaba que muchas culturas lo veían como nexos con el más allá, o elementos de rituales. Al principio dudé, pero luego pensé que siempre podía anular cualquier ritual. Claro, siempre y cuando estas supersticiones fueran reales. Mientras esperaba el ritual, tapé todos los espejos de mi habitación y pasé sin mirar los que estaban fuera de ella. Estaba decidida a encontrar una respuesta. Y así llegó la noche del ritual. Si bien el ritual era para ver visiones en el agua, podría haber una conexión con lo que moraba en el espejo. Así, podría preguntar qué deseaba para que me dejase en paz. Me encontraba en mi pieza, frente al espejo de rodillas, una fuente con agua, 2 velas a los costados y el silencio fúnebre de mi habitación. Ya eran casi las 12, entonces me apoyé a los costados de la fuente e intenté divisar algo. En un comienzo las aguas se mantuvieron quietas, sin embargo, poco a poco se fueron tornando rojas. Estaba teniendo una visión. Para mi horror, divisé a mi familia. Todos estaban asustados, corriendo por toda la casa intentando esconderse. Tras ellos estaba yo, con la cara distorsionada, con una mueca horrible. Parecía estar gritando con un cuchillo en mis manos. Pude ver cómo a través de la visión yo asesinaba a toda mi familia. Mis lágrimas caían sobre el agua, y esta reflejaba cómo cortaba sus cuerpos mientras seguían vivos. En un arranque de histeria, y con el pecho apretado, tiré la fuente con agua hacia un costado y cubrí mis ojos, desconsolada. De pronto, oí un rasguño del cristal, frente mío. Me quedé quieta temiendo que si alzaba la vista me arrepentiría. El terror corría por mis venas, y mirara o no, el resultado sería el mismo. Me descubrí los ojos y vi mi reflejo del otro lado, sonriéndome plácidamente. Alzó un brazo. Con su calor corporal empañó el vidrio y sobre él escribió: «Hola». Entonces su cara se desfiguró en una criatura horrenda.
Se abalanzó hacia mí a través del espejo. Las velas se apagaron. Grité lo más fuerte posible hasta sentir que me ahogaba. Ahora me encuentro atrapada aquí, al otro lado del espejo, y ten cuidado, porque así como algo encerró mi alma dentro de un espejo y tomó mi cuerpo, yo puedo poseer el tuyo. Me llamo Fernanda, tengo 16 años. Hace algunos días me he mudado a una ciudad porque mis padres se han separado por su divorcio. Ninguno de los dos me quieren en sus vidas. Mi papá es un alcohólico y mi mamá tiene otra pareja, por eso tuve que ir a vivir junto a mi abuela, que tiene aproximadamente unos 80 años. Soy su única nieta. Ella vive en una zona apartada del pueblo y nunca le ha gustado a la gente de allí. Dice que son personas raras. Cuando llegué a lo de mi abuela, me saludó y conversamos un rato. Me invitó una taza de café con galletas. Me senté en el sofá y ella comenzó a hablar de sus aventuras de cuando era joven. Pasaron las horas y seguimos conversando. Hasta que mi abuela me dijo que me fuera a mi cuarto, que me bañara y me cambiara, porque dentro de poco la cena estaría lista. Le hice caso y me fui a mi cuarto. Era grande y espacioso, tenía ventanas pequeñas y un closet grande. Metí algunas prendas en el armario. No tenía mucha ropa. La habitación poseía un baño personal y también tenía un espejo tan pequeño que solo podía ver mi cara y un poco del espacio que ocupaba el baño. Me duché, me vestí y me dirigí a la cocina. La comida era rara, pero me acostumbré de cierta forma a la comida de mi abuela. No me tenía que preocupar por las clases, ya que me quedaban 4 meses de vacaciones, lo suficiente como para que me acostumbrara a la ciudad y me inscriba en otra escuela. Ya habían pasado unos 2 meses desde que llegué ahí. Me hice amigos muy rápido. Mis mejores amigos son Alison, de 17 años, y Julio, de la misma edad. Hoy íbamos a ir a una fiesta. Al llegar la noche le pedí permiso a mi abuela para ir con ellos, pero ella me lo negó diciéndome que eran malas personas. Me enojé con ella y me fui a mi cuarto. Agarré mi celular y me quedé chateando un poco con mis amigos. Ellos me dijeron que esperara a que mi abuela se durmiera y que saliera. Me pareció una buena idea y les hice caso. Eran las 9 de la noche. La fiesta empezaba a las 11. Terminé de chatear y guardé mi celular en mi bolsillo, ya que mi abuela estaba durmiendo. Su sueño era tan profundo que era imposible despertarla, así que me listé. Me puse un vestido de color blanco, una chaqueta de cuero negra y unas botas negras. Puse mi celular, un agua mineral, unas pastillas y un sándwich de mantequilla de maní en mi mochila, y salí por la cocina. Me dirigí al cobertizo, donde ya hacía el auto de mi abuela. Tomé las llaves, lo puse en marcha, salí y fui hacia el pueblo. Una vez llegué, estacioné mi auto en una avenida. Me bajé y encontré a mis amigos esperándome en la entrada de la puerta de la fiesta. Entramos. Pasamos toda la fiesta bailando, tomando y bromeando por ahí. A eso de las 2 de la madrugada me despedí de Alison y Julio y salí de la fiesta. Caminé hacia el carro, abrí la puerta y conduje hasta la casa de mi abuela. Llegué y entré. Subí hasta mi cuarto y me dormí. Cuando miré el reloj, eran las 3. De repente recordé esas viejas historias que a todos nos cuentan para irnos a dormir. Seguro a ti te han contado un cuento de príncipes y princesas, lo normal, pero a mí me contaban historias de terror que me dejaban asustada. Todavía recuerdo ese cuento que trataba de una chica que no quería irse a dormir. Ella desobedecía las reglas, todo le daba igual. Un día, a eso de las 3 de la madrugada, escuchó zarpazos en su ventana y al día siguiente apareció muerta. ¿Por qué recuerdo eso justo ahora?, pensé. De repente comencé a escuchar pasos. Pensé que era mi abuela, por lo que los ignoré. Me percaté de que el sonido se dirigía hacia mi habitación. Empezó a oírse como si alguien se arrastrara debajo de mi cama. «¡Ayúdame!», decía desde abajo. Al escuchar eso me asusté. Salté de mi cama y corrí al cuarto de mi abuela. Entré y prendí la luz. La desperté y le conté lo que me había pasado. Me dijo que todo estaría bien y que me vaya a mi cuarto. Le hice caso. Mientras volvía, sentí una respiración cerca mío. Pensé que era ella de nuevo. Me di la vuelta, pero entonces me di cuenta de que esa cosa no era mi abuela. Rápidamente saqué mi celular, prendí la linterna de este y lo alumbré. No logré verlo bien, pero sé que su cara era espeluznante. Salí corriendo, me dirigí al cobertizo, tomé las llaves del auto y salí de la casa. Manejaba apresurada, pues se veía que esa cosa iba detrás mío. En lo que manejaba de la nada, atropellé a una anciana por error. Bajé del coche y le di la vuelta para ver de quién se trataba. Era mi abuela. ¿Cómo podía ser? Si ella estaba durmiendo en su cuarto, no lo entiendo. En ese instante, algo me atacó por la espalda, dejándome noqueada. Eso es todo lo que recuerdo. Ya han pasado 4 años desde entonces. Me encuentro en una habitación encerrada. En pocas palabras, estoy en un manicomio. ¿Será verdad que mi mente tenía problemas? ¿Y tú serás el siguiente? Quienes dicen haberlo jugado con éxito, dicen que las puertas del ascensor se abrieron a pasillos infinitos, con luces raras, a la distancia, o a una versión alternativa del mismo edificio, pero completamente oscuro y con sonidos extraños acercándose súbitamente a la distancia. Incluso alguien reportó que su cámara de video y su celular no funcionaban en ese lugar, y absolutamente todos desaconsejan explorar esas realidades alternativas. Necesitas estar en un edificio de 10 o más pisos, y si lo vas a jugar, es muy importante que anotes lo siguiente. Toma el elevador en el piso 1, presiona el botón del piso 4.
y una vez que el aparato te lleve allá, desciende de vuelta pero esta vez al piso 2. Cuando llegues hasta el piso 2, presiona el botón del piso 6. Cuando llegues ahí, vuelve al piso 2. En su momento, presiona el botón del piso 10. Y cuando estés en el piso 10, presiona el botón del piso 5. Una vez llegues, existe la posibilidad de que una mujer de aspecto misterioso suba contigo al elevador. Ignórala por completo. En este punto ve al piso 1 de vuelta por el elevador. Pero si en el lugar de eso el aparato decide llevarte por su cuenta al piso 10, prepárate, porque eso quiere decir que lo has hecho todo bien. Cuando las puertas del 10º piso se abran, estarás en el mismo edificio, pero en una dimensión diferente. Una vez quieres bajar en el piso 10, si es que subió contigo, la mujer te preguntará dónde vas. No le hagas caso, no le contestes, ni la mires por ningún motivo. Algunas dimensiones son tranquilas y oscuras, otras son casi idénticas, pero con algunas diferencias muy notables. Otros dicen que el peligro latente se siente en cada fibra del cuerpo. Decidas explorar o devolver inmediatamente, ten en cuenta que debes hacerlo desde el mismo ascensor en el que iniciaste este juego. Para volver, debes repetir exactamente la misma operación, empezando desde el primer piso, solo que al final, en lugar de llevarte al piso 10, el aparato te dejará en el piso 1, luego de todo el trayecto. Si decides no salir del ascensor y deseas regresar, cuando llegues a la otra dimensión, presiona el botón del piso 1. Si no funciona, síguelo presionando hasta que funcione, y el aparato se pondrá en movimiento hasta el piso 1. Una vez llegue y las puertas se estén abriendo, sal rápido de ahí y no mires hacia atrás hasta que se cierren las puertas del ascensor.